Te seguiré. Mi Señor, te seguiré por siempre, te seguiré. La palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, un programa para el crecimiento en la fe. Lo seguiré, mi Señor, te seguiré por siempre, te seguiré hasta el fin. Buenas noches, familia de Radio Paz. Les habla Roberto Toledo del Ministerio de Evangelización Escoge. Es una alegría para mí, después de tanto tiempo que hemos estado ausentes a través del video, a través de la cámara, y por ahora, ¿cierto? Gracias a Él, gracias a nuestro Señor, se ha podido realizar. Y eso me encanta porque ya no tan solo puedo llegar a ustedes a través de la sintonización de la radio, de la emisora, sino también a través de el video en YouTube, en Facebook y donde lo puedan poner, ¿cierto? Radio Paz. Gracias por estar ahí, gracias por verme, gracias por estar atento al programa, gracias por todo su apoyo. Gracias por dejarme entrar en su vida a través de temas tan importantes como son la defensa de la fe católica. Y para eso, lunes a lunes, nosotros estamos teniendo ciertos temas para conversar, para ir aprendiendo más de las doctrinas de la Iglesia Católica, de la fe y también de Dios. Así que por lo tanto, vamos a continuar con el tema que realizamos hace, ya llevamos 2 programas con el tema ¿por qué ser católico? Yo le voy a hacer un pequeño resumen de este tema para después continuar, ¿cierto? Y ir avanzando con las demás citas bíblicas, porque acuérdense que aquí se trata de que Dios habla y no yo, ¿ok? Es Dios quien habla, no Roberto Toledo. Entonces, para eso siempre hacemos una oración inicial para dar gracias, para pedir por los enfermos o por los necesitados y también a la vez para pedirle al Espíritu Santo que ponga palabras en mi boca, las palabras de Dios, y que pueda iluminar, ¿cierto? Cada cita que yo pueda hacer para que ustedes puedan entender lo mejor posible lo que yo pueda explicar. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, en este día lleno de fe y de amor, te doy gracias, Señor, por esta gran oportunidad y tan hermosa que nos das de acercarme más a ti y de acercarnos más a ti. Te pido por toda la familia y todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, por sus familiares y sus amistades, por todos aquellos que están padeciendo algún tipo de enfermedad, sobre todo por este coronavirus que tanto nos ha tenido en alerta y cada día siempre se encuentra de que ha caído una persona más con esta enfermedad. Te pedimos humildemente y de corazón que pongas tu mano misericordiosa en las angustias, problemas, enfermedades, para curar sobre todo a las personas que están padeciendo este virus, y así todo el mundo pueda quedar sano a través de ti. Así también te pedimos por cada seminarista, religioso, diácono, sacerdote, en especial por Monseñor Garza, Monseñor Wensky y el Papa Francisco por su gran labor pastoral. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, vamos a continuar nosotros con el tema ¿por qué ser católico? Voy a hacer un pequeño resumen porque ya hemos llevado 2 programas al respecto, pero voy a hacer un pequeño resumen para después pasar a continuación con las otras citas bíblicas que tenemos. ¿Por qué ser católico?
Uno siempre debe preguntarse por qué yo soy católico. Siempre debe preguntarse por qué no soy de otra religión. ¿Por qué me siento católico y por qué quiero estar en la Iglesia Católica? Son preguntas que uno tiene que hacerse para analizarse bien si uno está con cemento incrustado sobre la base del catolicismo, o si es simplemente que está parado y se lo puede llevar el viento, ¿verdad? Como ha pasado con muchos hermanos católicos que después de que viene alguien, le dice dos palabras bonitas en relación a unos versículos, dicen, tiene razón, me voy para allá, ¿verdad? Así que por lo tanto, tenemos que hacernos esa pregunta, que por qué yo, por ejemplo, ¿por qué no soy mormón? ¿O por qué no soy pentecostal? ¿O episcopal? ¿O por qué no soy evangélico? ¿Por qué yo soy católico? ¿Verdad? ¿Por qué quiero ser católico? ¿Por qué me gusta ser católico? Y me encanta ser católico. Yo me siento muy orgulloso de mi catolicismo. Mientras más aprendo de Dios y mientras más aprendo de la Biblia, más amo mi catolicismo, más lo amo. Y eso es lo que importa en este caso. Que si hay alguien que todavía está con dudas, inquietudes, que no sabe, que anda buscando, que a lo mejor por aquí, a lo mejor por allá, espero que con todo esto que yo le pueda mostrar a través de la Biblia, escudriñando la Biblia, al final de esto pueda sentirse orgulloso de ser católico. Esa es mi intención, esa es la intención del programa. Y yo creo que también es la intención de Radio Paz, que usted se pueda sentir católico y orgulloso y feliz porque lo es, ¿verdad? Así que vamos a comenzar por una parte de dos historias. Yo le voy a comentar dos historias para resumir todo lo que ya se ha dicho en los otros programas anteriores. La primera historia que le quiero contar, ¿okay?, es sobre el Antiguo Testamento. Si ustedes se dan cuenta y se ponen a pensar un poquito, había muchos pueblos, como hoy en día hay tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones. En aquel entonces también lo había, no había tanto, pero lo había, ¿verdad? Entonces, el asunto es que todos estos pueblos que estaban en aquel tiempo, había uno solo, que era el pueblo elegido por Dios, que era el pueblo de Dios. Había uno solo. Todos los demás pueblos, todos los demás eran paganos. Era un pueblo que no era de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la alianza que había hecho Dios con el pueblo de Israel, con el hombre, era a través de la circuncisión. Eso quiere decir de que el que estaba circuncidado podía ser hijo de Dios y el que no era un pagano. Entonces prácticamente como que era desechado, ¿no? Entonces en relación a esto, Dios nunca dejó a ese pueblo solo, jamás. Siempre le tuvo un líder, siempre había un guía, siempre un padre, una persona encargada del pueblo, siempre. Por eso Dios, como amó tanto y como acompañó a este pueblo y como lo sacó, ¿cierto?, del sufrimiento. Fíjense que toda la Biblia se basa en este pueblo. Miren qué grande es. Toda la Biblia se basa en el pueblo de Israel. Pero cuando se llega al Nuevo Testamento, ¿okay?, cuando se llega al Nuevo Testamento, Dios hace otra alianza con el hombre. Y ahí aparece Jesús, ¿verdad?
Y la alianza es de que toda persona, todo pueblo, toda nación, ¿okay?, sea bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, Jesús, ¿qué hace con esto? Hace que todos los pueblos, todo el mundo, completamente todo, sea puesto en un solo pueblo y en un solo saco, todo mezclado, sin distinción, ni de raza, ni de lengua, ni de nada, todo metido ahí. Eso se llama universalidad, así se llama, ¿ok? Y todo lo que es universal tiene como significado católico, ¿ok? La palabra universal significa católico. Así que por lo tanto, cuando Dios une a todos los pueblos y los pone todos en el mismo saco, ¿cierto? Eso es la alianza que hace Dios con el hombre a través del bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La circuncisión queda afuera. Y lo que antes, los pueblos anteriores que estaban, ¿cierto?, mirando desde afuera, toda esta gama de aquel pueblo que sí era de Dios, ahora ese pueblo era, ¿cierto?, mezclado con el pueblo circuncidado, pero que todo el mundo tenía que bautizarse. Y cuando dicen todo el mundo, es todo el mundo. Hombres, mujeres y niños. Ahí no hay distinción. Ahí no dice Jesús cuando dice vayan y bauticen solamente a los hombres. No es así. O vayan y bauticen solo a las mujeres. O vayan y bauticen solo a los niños. No, Señor. A todo el mundo. Y eso se llama universalidad. Entonces, fíjense, en el año 107, San Ignacio, ¿era San Ignacio? Sí, señor, San Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar a la iglesia de Jesucristo Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le llama Iglesia Católica a la Iglesia de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Ok? Y a eso es lo que vamos a llegar. A eso vamos a ir. ¿Ok? Entonces nos vamos a Efesios 2, 11, 20, donde se habla, ¿cierto?, de que Pablo le dice al pueblo de Éfeso, ¿verdad?, le dice que ya no son extraños, ¿okay?, sino que ya son unidos en uno solo a través, ¿cierto?, de lo que ha hecho Jesucristo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya no son excluidos, sino que ya son, ¿cierto?, ya son identificados dentro, ¿cierto?, del núcleo para con respecto a Dios. Eso quiere decir que si todo el que quería bautizarse ya podía ser hijo de Dios. ¿Estamos? Entonces, Antiguo Testamento, circuncisión. Nuevo Testamento, el Padre y Espíritu Santo. Totalmente diferente, ¿verdad? Antiguo Testamento, un solo pueblo era el de Dios. Nuevo Testamento, todos los pueblos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien, nos vamos a Mateo 28, 19, 20, donde dice, donde Jesús manda, ¿cierto?, a los discípulos, manda a sus apóstoles a que bauticen a todos los pueblos, hombres, mujeres y niños, en el nombre del Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Y que le enseñen lo que Él ha encomendado. O sea, no es lo que los apóstoles quisieron decir a como se les diera la gana. No, Señor. Aquí era enseñar lo que Jesús había enseñado. Tal como hoy en día. Hoy se debe enseñar lo que Jesús enseñó a los apóstoles. Aquí no es pararme yo frente a un grupo, a una comunidad o a una iglesia a enseñarle lo que yo quiera, lo que a mí se me dé la gana. Y hoy en día hay muchos así, muchos. Y yo conozco muchos que incluso son católicos y lo hacen.
¿ok? Y hablan ellos como si ellos fueran si fueran Dios, y no es así, no es así, ¿ok? Hay que enseñar lo que Dios mandó, lo que Jesús mandó, no lo que mandó Pedro, lo que mandó Pablo o lo que mandó Pepito Pérez, no, aquí es lo que mandó Jesús. Por eso se pasó 3 años con los apóstoles enseñándoles todo para que ellos después fueran a todo el mundo, y así fue como ellos se esparcieron para llevar la palabra de Dios. Bien, después tenemos en los Hechos Apóstoles, ¿cierto? El día de Pentecostés. Aquí no habla de pentecostales, habla de Pentecostés, ¿ok? Así que así como si usted busca la palabra católico en la Biblia, no la busque porque no la va a encontrar. No existe la palabra católica, tampoco existe la iglesia católica. Pero así también no existe la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, la iglesia episcopal, la iglesia musulmana, la iglesia la que sea. No existe. Aquí se habla de una sola iglesia, que es la iglesia que fundó Jesús. No tiene nombre, pero por los acontecimientos y las doctrinas que él enseñó, que es lo que estamos viendo ahora y lo vamos a seguir viendo a través de este programa y a través de otros, se puede analizar que la doctrina y todo ese conjunto que Dios enseñó es un conjunto de una iglesia fundada, cementada, ¿cierto?, a través de doctrinas, de una doctrina de Dios y que es universal, y universal es católico. Entonces, después vamos a Mateo 16, 18 y aquí es donde nace la iglesia. Aquí es donde nace la iglesia y aquí es donde muchos hermanos no entienden esto, no quieren entender, ¿ok? Lo leen, lo recontraleen, pero no quieren entender, no quieren dar su brazo a torcer de que esta iglesia que aquí nace es la iglesia católica, no la quieren entender, ¿ok? Mateo 16, 18. Y ahora te digo, tú eres Pedro, tú eres Pedro. Él se llamaba Simón, le cambia el nombre, se lo cambia a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro significa piedra. Sobre esta piedra, no es una piedra del riachuelo que recogió de la calle, de ahí del piso o de algún lugar, no. No es una roca, no es una piedrecita cualquiera, no. Es Pedro, un hombre, como tú y como yo, un hombre. ¿Ok? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí no dice mis iglesias. Aquí no dice voy a edificar 50.000 iglesias en ti. O voy a edificar 1.000.000 de iglesias. Como hoy en día aquí hay yo no sé cuántos miles de iglesias en todo el mundo. ¿Ok? Hasta en los shopping centers hay iglesias. Entonces aquí no es que dijo mis iglesias. Aquí dijo mi iglesia. La mía, propia. La mía, nada más. Y los poderes de la muerte jamás podrán prevalecer sobre ella. Qué importante es eso. Qué importante. Miren, la Iglesia Católica tiene 2020 años, fundada por Jesús. Y en 2020 años, miren que han pasado cosas. ¿Cómo han pasado cosas? Pasado una cantidad enorme de cosas. Han habido sacerdotes malos, han habido obispos malos, hasta papas malos. Se han puesto obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes. La han atacado desde afuera con 20.000 cosas. Miren, hace poco todo este asunto de los sacerdotes que fueron, ¿cómo se llama? Acusados por el asunto este de los niños. Le han atacado cantidad a la Iglesia Católica y nunca ha desfallecido, jamás, nunca se ha ido al piso.
Han entrado a los templos, lo han quemado, lo han saqueado, han roto todas las imágenes que nosotros tenemos, todo. Y ahí siguen, ahí sigue. Han matado sacerdotes. Hubo un tiempo que en México, el que fuera un sacerdote lo mataban. Lo mataban, así, lo mataban. Por eso hay tantos sacerdotes mártires. ¿Ok? Porque el que era un sacerdote lo mataban. ¿La iglesia acabó? No acabó. Sigue estando de pie. Y va a seguir estando de pie porque Jesús lo prometió. Jesús dijo: los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. Jamás. Jamás. Nunca. Miren, el más cercano a esto, el más cercano, el que más daño hizo a la Iglesia Católica fue Martín Lutero, en el año 1517, cuando él, siendo un sacerdote católico alemán, se separa de la Iglesia porque tenía sus propias tesis, tenía sus propias cosas. Como dijo Jesús anteriormente, vayan y enseñen lo que yo he enseñado. No, él quiso enseñar su propio lenguaje. Creó la Biblia protestante, sacada de la Iglesia Católica. Y él fue el que más hizo daño porque ahí hubo una ruptura, hubo una separación, ¿verdad? La Iglesia era una sola, pero en el año 1517 con la Martín Lutero hizo esto, ¿verdad? Y de ahí después otras ramificaciones empezaron a seguir por otras partes. Pero ¿se acabó la Iglesia Católica? No se acabó. Para nada. Para nada. Aquí está de pie. Y va a seguir de pie. Lo más malo que hizo este señor Lutero, lo más malo que hizo, no fue el hecho de separar la Iglesia. Lo más malo que él hizo, porque miren, yo puedo estar en contra del Papa, a lo mejor el Papa a mí no me gusta. Yo puedo estar en contra del obispo, yo puedo estar en contra de los sacerdotes, a mí no me gustan los sacerdotes. Hay muchos sacerdotes en mi vida personal que no me caen bastante bien, porque son sacerdotes que tienen una espiritualidad que no me gusta. Entonces yo puedo tener desavenencias con algún sacerdote, o con algún obispo, o con el Papa. Yo lo puedo tener. Usted lo puede tener. A lo mejor usted hay un sacerdote dentro de una iglesia que no le gusta. Es algo normal. Pero el problema más grande que hizo Lutero no fue el hecho de separar a la iglesia. El daño más grande que hizo fue a sí mismo, porque él se salió de la Iglesia Católica. ¿Ok? Él se salió de la Iglesia Católica. Y por eso el daño fue grandísimo hacia él. Fíjense que cuando él muere, él manda a pedir un sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué manda a pedir un sacerdote? Si él ya había separado ya. Él manda a pedir un sacerdote. Entonces, podrán hacer 20.000 cosas contra la iglesia, pero nunca, jamás va a desfallecer. Jamás. Nunca. ¿Ok? Nunca. Y le dice a Pedro: las llaves del reino del cielo, lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates quedará desatado. Hay que tener, ¿cierto? Hay que tener una gran gracia hacia Dios. Hay que ser muy agradecido, porque somos uno. Yo pertenezco a la iglesia que me garantiza llegar al cielo. Me garantiza llegar al cielo. Me garantiza. ¿Por qué? Porque porque Jesús le entregó a Pedro las llaves del cielo. Me garantiza. ¿Ok? Así que puedo yo sentirme muy, pero muy halagado y muy agradecido por eso. Porque Dios me da la garantía de que yo puedo llegar al cielo. No es que yo vaya a llegar directo, no, pero puedo llegar al cielo. ¿Ves? Bien, vamos a continuar en el segundo espacio. No se vaya, regresamos de inmediato, ¿ok?
ti que lo llenas todo con tu luz, con tu paz. Cuando te descubrí, me entregué a ti, prometí que por siempre yo te iba a seguir, sin importarme los riesgos. A tu pueblo me consagré, con tu luz, con su amor, en silencio te seguiré. Yo te seguiré, aunque nadie te siga, te seguiré. Yo te seguiré, aunque nadie te escuche, yo te escucharé. Yo te seguiré, aunque nadie te escriba, yo te escribiré. Yo te seguiré, aunque nadie te ame, yo te amaré. Y para ti, paz y alegría en el Dios de la vida. Bien, ya regresamos de los anuncios que da Radio Paz, que son algunos anuncios, son fenomenales, son muy buenos. Los programas que da Radio Paz son buenísimos. Yo he escuchado algunos y la verdad es que me encantan, sinceramente. Hay algunos programas que son fantásticos. Ustedes deberían de sintonizar Radio Paz continuamente, constantemente, para que puedan ser favorecidos por todo lo que hace Radio Paz por ustedes y por mí. ¿Ok? Bien, nosotros estamos hablando, ¿cierto? Para los que sintonizaron ahora mismo, estamos hablando de por qué ser católico. Es el tema que hemos tocado, ya llevamos 2 semanas tocando el tema y esta sería la tercera. Estoy haciendo un resumen de los 2 programas anteriores, es bastante amplio y estoy tratando de ver cómo yo puedo resolver que todo quepa ahí para que no lo atrasemos, ¿no? Pero déjenme decirle, tengo un anuncio que darles. Por ejemplo, este miércoles nosotros nos reunimos de 8:30 a 9:30. Por Zoom, así como me están viendo ustedes ahora, por pantalla, por video, así lo hacemos, ¿cierto? Los miércoles. Y entonces este miércoles va a estar invitado el padre Elkin Sierras. Elkin Sierras de la iglesia Guadalupe, aquí en Miami. Entonces, si usted quiere sintonizarnos, si quiere estar con nosotros y aprender un poquito más, me puede llamar o puede escribir un texto al 786-208-8301. 786-208-8301. Entonces, de esa forma, yo le mando el link de la conexión de Zoom para que se pueda conectar el miércoles. Es importante que usted, si usted usa el teléfono, que pueda bajar la aplicación a su teléfono, y si utiliza el computador, que pueda bajar la aplicación, el cliente, ¿cierto?, de Zoom a su computador, para que pueda conectarse. Si usted no tiene el cliente de Zoom conectado a su computadora o a su teléfono, no se va a poder conectar. Lo invito también para la página que tenemos nosotros en Facebook, que se llama Defendiendo mi Fe Católica. Vaya, regístrese, participe, esté con nosotros, sea parte de la familia de Católica. Si quiere poner algo, si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, ya sea en los programas anteriores que se han tocado o este mismo, pues nada, lo escribe y yo con agrado podré responderle. Así que por lo tanto, vaya Defendiendo mi Fe Católica en Facebook, así tal cual, sale en la portada, sale Dios y la Virgen, ¿ok? Jesús y la Virgen. Y entonces podrán ustedes ser partícipes de esta. Así que,
Bien, vamos a continuar. Habíamos quedado, ¿cierto?, en que en Mateo 16, 18, Mateo 16, 18 y 19, donde, ¿cierto?, Jesús funda la iglesia de Jesucristo, funda su propia iglesia. Quiero decirles que la segunda historia que yo les tenía que contar, porque acuérdense que yo al principio les dije yo tengo que contarles dos historias, ¿verdad? Ya les conté una, ahora les voy a contar la otra. La segunda historia es que, por ejemplo, cuando Jesús entra al templo y saca un rollo y lo lee, ese rollo era de Isaías. Y este pertenecía a un libro mayor, donde los judíos lo llamaban Canon de Alejandría. El Canon de Alejandría. A lo cual le llamaban el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esta Biblia contenía 46 libros. Contiene 46 libros. ¿Okay? Cuando pasó el tiempo, en el año 90 después de Cristo, ¿okay? En el año 90 después de Cristo, los judíos determinaron hacer otra Biblia y quitarle los libros que Jesús había utilizado. Porque decían de que ellos no eran cristianos, ellos eran judíos. Y los libros que él había utilizado eran para el cristianismo y no para el judaísmo. Así que por lo tanto, lo que ellos hacen es crear el canon de Palestina. Le quitan 7 libros y ya no son 46, son 39. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la verdadera y real? Para nosotros el canon de Alejandría. ¿Por qué? Porque esa fue la Biblia, o ese fue el canon que utilizó Jesús y utilizaron los apóstoles. Por eso para nosotros el canon de Alejandría es la que nosotros utilizamos con 46 libros. ¿Ok? Después con el tiempo los apóstoles empezaron a escribir sobre Jesús, todo lo que hacía, los milagros, todo lo que él, las parábolas, todo lo que él realizó durante los 3 años que estuvo con ellos. Y entonces después, con el tiempo, hubo una persona que dijo, vamos a reunir todo este material. Y fue un poco difícil porque, miren, las cartas, por ejemplo, las cartas estaban separadas, estaban todas divididas. La filipense estaba en Filipo, la carta a los romanos estaba en Roma, la carta de Éfeso, de los Efesios estaba en Éfeso, y etc. Entonces, ahora se reúnen estos libros, se reúnen todo esto y forman 27 libros. Estos 27 libros es el Nuevo Testamento y se agrega a la Biblia, a los 46, ¿cierto?, que ya había. Ese Nuevo Testamento, esa reunión de libros, quien la realizó fue el Papa San Dámaso I. Papa Dámaso I. ¿Okay? Él fue quien realizó este libro. En la reunión de los 27. ¿Okay? Para formar el Nuevo Testamento. Así es como muchas religiones no aceptan a los católicos porque aceptan. O sea, hay una pregunta muy básica. Muchos de nuestros hermanos nos atacan, nos dicen cosas, nos sacan versículos, nos sacan capítulos de la Biblia y todo eso. Entonces atacan mucho la religión católica, la atacan en cantidad. Pero no se dan cuenta que la Biblia que están usando es la Biblia católica. La Biblia que hizo el Papa Dámaso I, ellos la utilizan. Entonces, es bastante ilógico poder pensar de que yo te ataco con algo que es de tu propia fuente. Así que por lo tanto, sin embargo,
ya pueden saber ustedes que la Biblia está compuesta por 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Okay? Vamos a ir a Mateo 16, 13 y 17, donde Jesús se fue a la región de Cesarea Filipo. Y estando ahí, le pregunta a los discípulos, dicen, ¿qué dicen de mí? ¿Qué está diciendo la gente de mí? Entonces, algunos respondieron que tú eres Juan el Bautista, otro que era Jeremías, otro que era Elías, algunos que eras un profeta. Y entonces Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, feliz eres Simón, porque tú no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí se demuestra que Jesús ya estaba en boca de muchas personas. ¿Okay? Equivocadamente, pero estaba en boca de muchas personas. Si lo llevamos a la época actual, vamos a ver y vamos a entender que también hoy en día Jesús está en la boca de muchas personas y que hablan equivocadamente, pero está. Utilizan el nombre de Jesús o el nombre de Dios erróneamente, pero está. Tal cual como sucedió en la Biblia. En aquel entonces, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces le dicen, no, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres Isaías, que tú eres profeta, que tú eres Juan el Bautista. Hablaban de él, pero hablaban equivocadamente. Así ocurre hoy en día también, aunque no lo crean. Entonces, ¿por qué hay un papa en la iglesia católica, que es la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué hay un papa, pero en la Biblia no está? Que es lo que muchos se preguntan. Vamos a ir a Isaías. Isaías 22, 20, 22, donde dice, Eliaquim, hijo del Hilcías, le pasaré su traje, le colocaré un cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. ¿A qué se asemeja esto? A Mateo 16, 18. Igualito. ¿Ok? Te digo a ti, tú eres Pedro o piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás prevalecerán. Yo te daré la llave del cielo, lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates quedará desatado. Eliaquim, hijo del Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré un cinturón, le confiaré tu cargo y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Acuérdense que Judá era una de las 12 tribus de Israel. Pondré en sus manos la llave de casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Exactamente lo mismito que en Mateo. Entonces, si hay un padre, en este caso Eliaquim, que era un padre que fue dejado para la tribu de Judá, para en Jerusalén, ¿ok? Jesús nos deja un padre en nosotros, Pedro. Entonces, si nosotros vamos a llamar padre a Pedro, con cariño, con amor, se le dice papa. Papa, papito. Que no hay otra cosa, con amor, con cariño, ¿verdad? Por eso le dice papa. No se le dice padre. Si le hubiera dicho padre, se hubiera quedado como padre, pero por cariño, por gran amor, se le dice papa. Y por eso existe el papa, que es nuestro guía dentro de la Iglesia Católica, encargado de la fundación de la iglesia fundada por Jesús. ¿Ok? Después en Lucas 22, 31, 32 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos.
aquí nos damos cuenta de cómo Jesús prestó mucha atención a Pedro para dirigir la iglesia, y lo hizo en público para que todo el mundo se diera cuenta de que él estaba dejando a una cabeza de su iglesia, a un padre, a un guía, que era Pedro. ¿Por qué no dejó a Juanito? ¿Por qué no dejó a Santiago? ¿Por qué no dejó a Tomás? Él quiso dejar al que él pensaba que era el mejor de los 12, ¿okay? El que iba a responsabilizarse no tan solo por los otros 11, sino por todo el mundo. Pedro, piedra, ¿okay? Roca, firme, fuerte, ¿okay? Y entonces le dice, ruega por Pedro, y Jesús ruega por Pedro a Dios para ser un dirigente, pero no para que no sea un pecador. Es diferente. Yo ruego por ti para que seas un excelente dirigente, pero yo no ruego por ti para que no seas pecador. ¿Verdad? Por eso el Papa, para nosotros, los católicos, es una persona infalible, pero no impecable. Por eso el Papa también puede ser tan pecador como tú, como yo, cualquier otra persona. Todos los humanos pecamos. Y el Papa peca. Entonces, vamos a Efesios. Efesios 3, 20, 21. ¿Ok? Aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar por el poder de la obra de nosotros, o sea, la gloria en la iglesia de Cristo. O sea, ¿para qué vamos a la iglesia nosotros? Esa es una pregunta que ustedes deben hacerse. ¿Para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué yo voy a misa? Hay personas que son domingueras, o sea, que van a la misa del domingo y ya. Hay otros que no, que les gusta ir un poquito más y van dentro de la semana, o van el sábado también. Hay algunos que les gusta participar, se meten dentro de la iglesia, en los grupos, ministerios, movimientos, las comunidades, les gusta participar. Entonces, ¿a qué yo voy a la iglesia? Y aquí dice claramente, el que va a la iglesia de Jesús va a darle gloria a Dios. Gloria a Dios por todas las generaciones y para siempre. ¿Ok? O sea, aquel que es el poderoso para hacer todas las cosas, pero en general es lo mismo. Aquí podemos ver que dice en la iglesia y nos dice en la iglesia, no dice en las iglesias, no dice plural, no habla plural, es singular, en la iglesia, ¿ok? Se va para darle gloria a Dios, para darle gloria a Dios, no cualquier iglesia, la iglesia de Jesús, ¿ok? Por eso cuando Pablo dice Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, no podemos separar la cabeza del cuerpo, no lo podemos separar. Es como si usted tuviera una novia o un novio que tiene una cara muy bonita, espectacular, maravillosa, parece un muñeco o una muñeca, pero el cuerpo no le gusta. A lo mejor no le enfatiza el cuerpo a usted. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? Voy a cortarle la cabeza. Le corto la cabeza y me quedo con la cabeza y el cuerpo lo desecho. Y eso no es así. Porque la cabeza no va a funcionar con el cuerpo y el cuerpo no va a funcionar con la cabeza. Así que por lo tanto tienen que estar juntos. ¿Ok? Bien. Vamos, nosotros la vez anterior quedamos en 1 de Timoteo 3:15. ¿Ok? Vamos a ir entonces a la parte última para finalizar, ¿ok? Y recuerden, si usted va a buscar la palabra Iglesia Católica en la Biblia, no la va a encontrar. No va a encontrar la palabra Iglesia Católica, pero tampoco va a encontrar la palabra Iglesia Evangélica, Iglesia Pentecostal, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Ortodoxa. No la va a encontrar. No va a encontrar eso, ¿ok?
ni a los testigos de Jehová, ni nada de eso. ¿Ok? Aparece la palabra sola fide, sola escritura, y ni siquiera aparece la palabra Biblia. O sea, Biblia en la Biblia no aparece. Biblia en la Biblia no aparece. La palabra cristiano aparece en Hechos de los Apóstoles, pero aplicada a nuestra iglesia, que como dije antes, en el 107 después de Cristo, esa misma iglesia fue llamada católica. ¿Okay? Sé que es doloroso que le derrumbe las ilusiones a alguien, pero Lutero, para Lutero faltaban 15 siglos todavía para hacer su iglesia o su religión. O sea que después de Cristo pasaron 15 siglos, porque fue en 1517, 15 siglos para que Martín Lutero fundara su religión, fundara su iglesia, ¿verdad? Después tenemos que para los pentecostales pasaron 19 siglos. ¿Okay? Para las iglesias en los garages, en los salones de la escuela, en los shopping centers, ni que se diga, 20 siglos. ¿Okay? Fíjense, el otro día yo estaba hablando con una señora en mi trabajo, y la señora me dijo, muy orgullosa, me dice, la iglesia a la que yo voy la fundaron en 1962. Fíjese la cantidad de años que tiene mi iglesia. Dije, impresionante. Pero la mía tiene 2020 años. Y la fundó Jesús y no la fundó un hombre. Qué diferencia más grande. Así que la única iglesia presente en Antioquía cuando se le llamó cristiana y después católica fue la nuestra. La única, y es la realidad, aunque a muchos no les guste, no les encante esto, pero es la única. ¿Ok? Ante todo, permítame informarle que la iglesia no se llama católica, sino que la iglesia es católica y significa universal. O universal significa católico. Lo mismo. La palabra iglesia significa convocación. Proviene del latín tardío ecclesia y del griego ecclesia, que significa propiamente asamblea, y procede del verbo, ¿cierto? Ekalein, que se dice llamar fuera. Una asamblea, una congregación. Eso es lo que es iglesia. La palabra católico viene del griego católicos, ¿ok? Es como un cataclismo, como catacumbas, ¿ok? Muchas personas nos atacan diciendo que la palabra católico no aparece en la Biblia. Por supuesto, no aparece. Pero si queremos ser exhaustivos y buscarle la cuarta pata al gato, vayamos a Hechos 9:31. Ustedes van a buscar a Hechos 9:31 y van a ver, se van a dar cuenta de alguna cosa. ¿Qué es lo que dice ahí? Entonces la iglesia tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecían el Espíritu Santo. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Es bueno notar que la sinagoga, ¿ok? Que quiere decir lugar de reunión, sinagoga, ¿ok? Lugar de reunión que viene siendo como una casa de asamblea. Entonces la sinagoga es un pueblo en reunión, pero la iglesia es un pueblo convocado. Quien entra en esta asamblea tiene que hacerse la circuncisión. A la iglesia nos llama Cristo, ante todo somos llamados por el bautismo. O sea, para ir a la
sinagoga, usted tiene que estar circuncidado. Para ir a la iglesia de Cristo, usted tiene que estar bautizado. Fíjense. ¿Ok? La palabra católica se halla por primera vez en la carta que escribió San Ignacio de Antioquía a los cristianos en Esmirna, cerca del año 107 después de Cristo. En un texto que dice: donde quiera que esté el obispo, dejen que esté la gente, incluso como donde esté Jesús, ahí está la iglesia católica. Ya que Constantino nació en el año 272 después de Cristo, podemos asegurar que el término no fue introducido por Constantino. ¿Ok? Así que los dejo con esto. Muchísimas gracias. Hemos finalizado por qué ser católico. Si tiene preguntas, no dejen de llamarme o de escribirme. Gracias. Que les vaya bien. Que tengan una linda semana. Bye bye. Hasta luego todos. Hasta el próximo lunes. Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche, por esta Radio Paz. Yo te iba a seguir, sin importarme los riesgos, a tu pueblo me consagré, con tu luz, con tu amor, en silencio te seguiré.